Hola, amigas y amigos del canal, ¿cómo están? El día de hoy les llevaremos más que un video, una aventura, muy al estilo de quien es el protagonista, como salido de una película de acción y aventuras, y es del legendario personaje Roland Garros. Aunque ustedes no lo crean, el Abierto de Francia honra a Roland Garros, un pionero, pero de la aviación, que inventó métodos increíbles para atacar a sus enemigos en la Primera Guerra Mundial. El contrasentido de este honor es que el oriundo de la francesa isla de la Reunión tan solo practicó el tenis como aficionado durante una breve temporada. Roland Garros fue un chico con neumonía, a quien los médicos le recomendaron para recuperarse una vida cercana al mar, mezclada con mucho ejercicio. Empezó probando el ciclismo y después el fútbol y el rugby, hasta intentar con el tenis. Sin embargo, un viernes de octubre de 1909, a sus 21 años, fue a tomar unas vacaciones con unos tíos en el pueblo de Sappicourt, en el noroeste de Francia, sin tener conciencia de que esa tarde un evento le cambiaría la vida. Allí fue testigo de la grande Semaine de Aviación de la Champagne, en donde sus ojos, abiertos como platos, se fascinaron con los aviones. Esa noche, al regresar a casa, comunicó a sus familiares cuál había decidido que fuera su destino. Los tíos dudaron en decir a los padres de Garros que devolvían al chico cambiado, pero la moneda estaba echada. Ante sí tenía a un decidido sobrino que con los años impondría un récord de altura. Se suspendería en el cielo a más de 5.000 metros. Atravesaría el Mediterráneo con tan solo la reserva de combustible. Sería atrapado en la guerra y se escaparía 2 veces de unos campos de prisioneros. Incluso viajaría a lugares tan extraños para los franceses en aquel tiempo, como África o México. Fue así como en 1911 llegó a México, al norteño territorio de Monterrey, contratado por la compañía Mossent, que se dedicaba a las exhibiciones acrobáticas aéreas. Por aquel entonces México estaba en el clímax del inicio de una revolución. Las cosas se arreglaban a balazos por las calles debido a un extenuante gobierno de Porfirio Díaz, el único presidente del país con más de 30 años en el poder. Díaz fue un brillante militar que participó en la lucha contra la segunda intervención francesa entre 1862 y 1867 y ascendió al poder supremo en 1884. A 2 meses de perder su jefatura en marzo de 1911, coincidió con Roland Garros. Díaz había sido un presidente empeñado en lo que él consideraba y creía debía ser el progreso de México, con la construcción de ferrocarriles e infraestructura de transporte, pacificación a la fuerza, ampliación de la deuda externa e inversión extranjera. Lo cierto es que el país también se desangraba en injusticias agrícolas y sociales. Problemas sociales eran reprimidos a base de fuerza militar y manipulación en las urnas para reelegirse más de 4 veces, ya que si no estabas con él, estabas en contra de él. Fue en los llanos de Balbuena, en la Ciudad de México, comenta el historiador de aeronáutica en México, Hugo Gutiérrez. Roland Garros sobrevoló hasta el castillo de Chapultepec, sitio de descanso del presidente, para dirigirse después, sin que nadie lo supiera, al Valle de Chalco, en una travesía de 45 minutos. La gente quedó expectante e impaciente porque tardaba en volver.
pero al saberse que recorrió más de 60 kilómetros y ascendió a 3.660 metros, definitivamente se ganó el corazón de los mexicanos. En aquellas épocas, a quienes se subían a los aviones se les apodaba los locos que querían morir. Pero el francés Garros jamás le tuvo miedo a lo extraordinario del cielo. Porfirio Díaz se quitó el guante de piel y se apoyó con fuerza en el bastón de caoba para palpar a Roland Garros. No era hombre que externara sus emociones, no, menos ahora que la campaña política había perdido mucho trecho entre Francisco y Madero, y se sentía traicionado por el pueblo que muchas veces lo subió a la silla presidencial, según él. El desarrollo científico siempre fue un factor de emoción para Porfirio Díaz, tanto que en su momento le había enviado un mensaje de felicitación a Tomás Alva Edison cuando encandiló al mundo con la bombilla eléctrica. También se impresionó con Garros cuando lo saludó. El francés era un tipo altivo, elegante, algo presuntuoso por la fama adquirida, pero al mismo tiempo extraordinario en modales. La primera exhibición de la compañía Mousant produjo un enorme alboroto por las noticias que llegaban a la Ciudad de México desde Monterrey sobre un piloto que realizaba acrobacias inverosímiles. Similares piruetas en el aire realizó Garros 7 años después, en 1918, cuando trató de mantener equilibrada su nave antes de ser derribada en combate en las Ardenas, Francia, durante la Primera Guerra Mundial. Roland Garros fue el primer ingeniero en concebir una metralleta que disparaba entre las aspas. Ese invento lo retomaron los alemanes. Garros siempre creyó que un avión era una mejor arma que un barco. Su prototipo sería desarrollado por el holandés Anthony Fokker y por von Richthofen, comenzando así con el momento crucial de El Barón Rojo, relata Hugo Gutiérrez. Porfirio Díaz quedó complacido con el encuentro con Roland Garros, aunque haya sido parco y breve. Le dijo en laconías palabras que admiraba su valentía y lo instó a que continuara en el aire. A la semana siguiente de ese encuentro, el presidente de México perdería el sentido auditivo y entraría en una fatiga constante. Sordo, decepcionado y abrumado por los problemas, no asistiría a las urnas y en mayo de 1911 entregaría una carta a la Cámara de Diputados en la que renunciaba a su cargo. Tomó un barco a España, después se trasladó a Suiza para atender una infección de encías que le afectó durante años y luego pasó el inexorable exilio cercano al bosque de Boulogne, a menos de 2 kilómetros del Arco del Triunfo en París. La exhibición del circo aéreo Mousant fue tan exitosa que se extendió más de lo esperado. Garros tuvo una corta pero intensa vida. Esto lo recuerda el historiador Gutiérrez y nos comenta que en aquellos tiempos los pilotos, si superaban los 30 años, se decía que vivían mucho, pues tenían muchísima suerte. Él murió a los 29 años. En los llanos de Balbuena, René Simón y Roland Garros hicieron suertes acrobáticas tan osadas que la gente, haciendo una víscera con la mano para protegerse del hiriente sol, no daba crédito al ver lo que cerca que se rozaban los aviones en una muestra de combate aéreo imaginario. Del Blériot de Roland Garros cuenta la historia, salían volando flores el 8 de marzo, 3 días antes de la exhibición de Garros en el país. 2 acorazados y un crucero francés llegaron al puerto de Veracruz, en el oeste de México, por el Golfo. Venían en un viaje de buena voluntad.
Ahí, Roland Garros tendría una acalorada discusión con el capitán del Glory, Geoffroy de la Jardin. Cuenta Hugo Gutiérrez que los marineros observaban a Garros con disciplina burlona, sin bajarlo del apelativo de loco extravagante. Roland Garros tampoco se dejaba, Era petulante y sorprendió a todos cuando llegó al restaurante donde comían las autoridades de México. En avión, allí estaba reunida con los franceses el comité de la fuerza militar, tanto mexicana como francesa, y los militares mexicanos encabezados por el secretario de Guerra y Marina Manuel Mondragón y el teniente coronel Porfirio Díaz, hijo, entre otros. De la Jardin se sorprendió al ver por primera vez un avión volar y sobre todo al conocer a un piloto tan altivo, pero como buen marino le dijo a Garros que eran mejores los barcos. Este último le reviró diciendo que los aviones servirían como armas del futuro. En toda la noche no se pusieron de acuerdo, así que al despedirse, Garros le dijo que al día siguiente le dejaría un recuerdo desde el aire. Esto lo relata el historiador. En aquellas épocas existía un juego entre barcos y aviones. Los buques simulaban apuntar con sus cañones al cielo para disparar su artillería y los pilotos desde las alturas arrojaban naranjas como proyectiles. Cuando de la Jardin observó que Garros daba 2 vueltas en círculo sobre el Glory, temió lo peor. Sentía que su cabeza estallaría en jugo de naranja por la fuerza con lo que le caerían las frutas y que se convertiría en el hazmerreír de la población. En ese lugar y en ese momento, Garros, tras un vuelo impecable, dejó caer un ramo de rosas amarrado con un listón que tenía una dedicatoria para de la Jardin y después soltó otras flores más para el suelo mexicano. Después de la visita a México, comenzó a volar su monoplano para atravesar el mar Mediterráneo desde Francia hasta Túnez. En uno de esos vuelos, a pesar de que su motor sufrió daños en Córcega, supo seguir en la ruta y llegar a tierra solo con el gas, que se decía en aquellos tiempos cuando se acababa el combustible. Al año siguiente, en 1914, se enlistó en el ejército francés y fue el primer piloto en disparar desde el aire a las tropas enemigas alemanas. Como piloto de reconocimiento de la escuadrilla MS-26, implementó un protector de metal para las aspas que permitía disparar las balas en vuelo sin dañarlas. Fue premiado en 1917 por el Club Aéreo de América por este hallazgo. La primera vez que su avión fue alcanzado y él capturado fue en 1915. Su avión fue alcanzado por una bala en el tanque de gasolina y tuvo que hacer un aterrizaje forzoso, después del cual fue capturado por los alemanes y recluido en un campo de prisioneros. Allí, Anthony Fokker, tras analizar el avión derribado, pudo descubrir y adoptar el invento de la metralleta entre aspas de Garros. Una noche, sin ruido, mientras algunos vigilantes fumaban de espaldas a su dormitorio, Garros pudo escapar por una estepa tupida por la que entró a la boca de 2 montes y en la que se perdió hasta ser rescatado. Pero en lugar de volver a su hogar, regresó al regimiento militar que lo daba por muerto y, de nuevo, desde su avión, azotó inclementemente al ejército alemán hasta que fue capturado otra vez en 1918 y llevado al campo de prisioneros. En esta ocasión hubo mano dura. Sí,
hubo mano dura contra él, con castigos físicos y trabajos forzados. Sin embargo, aprovechó un traslado en el bosque y saltó del camión a un barranco para escapar. Otra afrenta que no sería perdonada por los alemanes. Empecinado en la guerra, se montó en su avión, por enésima ocasión para pelear. Algo había en Garros que solo al volar le produce una extraña serenidad. Incluso hasta cuando tuvo al alemán Hermann Habich del escuadrón Hasta 49, siguiéndolo por todas partes, Habich tenía la misión exclusiva de perseguir a Garros y derribarlo. Finalmente, lo consiguió en un brutal ataque que destruyó la parte trasera del avión francés que tuvo que aterrizar en un lugar de las Ardenas. Pero el golpe contra la tierra le produjo un daño irreparable y su muerte dentro del avión, como siempre él lo soñó. Tenía 29 años y él, su sueño dorado era morir volando. Como ves, su vida fue muy apasionada, aventurera, con demasiada acción, y todo esto fue real. Siempre recordó su visita a México con gusto y nostalgia, con lo cual hizo uno de sus pasajes en su vida y uno de nuestros pasajes históricos muy importantes en México. Por el momento, esto es todo. Ya saben, yo soy Angie G. Y como siempre, les recordamos que si nos ves, te gusta nuestro contenido, pues suscríbete. Es gratis. Si no lo has hecho, regálanos un me gusta. Toca la campanita para nuevos videos y, sobre todo, no te olvides de nosotros. Te esperamos aquí, en México, a través de su historia. Cuídense. ¡Chao! Hola, suscríbete, chao.